Ok, bueno, voy a realizar el ejercicio 4 de esta guía, Laboratorio Unidad Temática 2, Arreglos y Colecciones, que es un ejercicio de los más largos y es superior a la complejidad que se pide para el parcial. De cualquier forma, para práctica, para que ustedes lo puedan practicar, lo voy a resolver a este ejercicio. Si bien el diagrama de clases es un diagrama completo en donde vemos que tenemos una relación de la clase principal, una relación de uso con biblioteca. Biblioteca contiene, acá está la relación de contener. Biblioteca contiene a libro, esta relación es de composición. Y libro contiene a préstamo. Tenemos dos relaciones de composición, por eso vemos que es complejo. Ya hemos subido un ejemplo más simple en donde biblioteca contiene a libro y hace nada más algunas cuestiones. Este ejercicio está muy bueno en el sentido de que ejercita cosas de un dominio complejo como préstamos de libros, la relación libro-préstamo, además de biblioteca con libro. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser escribir lo mínimo, vamos a ir escribiéndolo paulatinamente, sin escribir todo el diagrama de clases. Vamos a escribirlo paulatinamente lo que necesitamos. Por ejemplo, vamos a escribir al principio, necesitamos instanciar una biblioteca. Eso va a estar. Biblioteca va a tener libros, libros va a tener título. Y después vamos a ver el tema de agregar, el tema de préstamos si hace falta. ¿Sí? Entonces, dice, una biblioteca necesita un software que permita registrar los datos de los libros que posee y de sus préstamos. De cada libro conoce su título, precio de reposición, para el caso de extravíos o daños, y estado, que es un entero, 1 disponible, 2 prestado, 3 extraviado. Bien. Vamos a NetBeans, vamos a hacer un nuevo proyecto, File, New Project, de Java, le vamos a poner biblioteca completo. En realidad, si vemos el diagrama de clases, este nombre, biblioteca completo, sería la clase principal, debería llamarse principal, pero bueno, yo le voy a poner biblioteca completo, así ya me queda el archivo, porque el proyecto en NetBeans se graba con el nombre de la clase principal. Entonces, ¿qué tiene en este main? El main no solo que tiene cada una de las instancias de lo que componen el sistema, sino la entrada y salida de datos, pero no va a tener nada referido a vectores, por ejemplo. Eso va a ser responsabilidad de biblioteca. En este caso va a tener un vector de libros y libro va a tener un vector de préstamos. Entonces, la clase principal, que es esta, donde está el main, no va a conocer nada sobre vectores. Eso es muy importante saberlo, digamos. Entonces, vamos a usar biblioteca. Le vamos a poner bib igual a new biblioteca. Ahora, biblioteca no existe. Vamos a crearlo. Entonces, botón derecho, new Java class, biblioteca. Borramos los comentarios. Y yo quiero detenerme en el main para analizar si necesita algo el constructor de biblioteca. Generalmente con estos ejemplos de práctica donde tenemos un vector, por ejemplo, biblioteca tiene un vector de libros, de alguna manera la clase que lo utiliza, la clase principal, necesita decirle la cantidad de libros. Entonces, veamos si tiene algo el enunciado. Necesita un software
que posee préstamos. De cada libro, ahí están los datos del libro. Un libro es prestado, se registra el solicitante, el conjunto de préstamos. Bueno, se necesita entonces un programa de Java que solicite por teclado los datos de los libros y sus préstamos. Cantidad de libros por estado, sumatoria de precios, nombre total de los solicitantes de un libro identificado por el título, promedio. Ningún lado dice lo de la cantidad. Yo lo voy a solicitar por el constructor. Eso va a ser algo que yo por diseño lo voy a marcar. Yo voy a decir, por ejemplo, que biblioteca tiene, no sé, 2 libros. Entonces voy a ir a biblioteca con control clic y voy a hacer un constructor público, public biblioteca, en donde voy a almacenar la cantidad. Entonces va a ser, en vez de almacenar en una variable la cantidad, lo que voy a hacer directamente es hacer el vector de libros, libro, vector. En el diagrama de clases se llama libros y es privado. Private libro vector libros. Y ahora acá yo lo que voy a hacer va a ser libros igual a new libro y decirle que se inicialice en esa cantidad. Ahora bien, no sabe lo que es libro. Vamos a crear esa clase, alt enter, crear clase libro en el paquete biblioteca completo. Le pongo que sí, me crea esta clase de libro. Va a ser público. Aprovechemos para ver los atributos del libro. Los atributos del libro en el diagrama de clases son un título que es string, precio, estado y préstamos. Este préstamos todavía no lo voy a agregar, lo voy a agregar después. Nada más voy a hacer biblioteca y libro. Entonces, tengo private, string, título, private, int, precio y private, int, estado. Estado del libro, voy a generar un constructor. El constructor va a tener título y precio nada más. Y el estado, this.estado, lo voy a inicializar en, veamos los estados. El estado dice disponible, prestado y extraviado. En disponible, en 1. Disponible. ¿Por qué hago esto y no lo pido por el constructor? Porque yo digo, bueno, en mi sistema todos los libros cuando se crean están disponibles. Y después vemos el cambio de estado. Entonces tengo ese estado. Por ahora no me hace falta getter y setter. Voy a hacer lo mínimo que necesito para resolver de a poco el sistema, el problema. Entonces lo que sí voy a necesitar es verlo para probarlo. Entonces voy a hacer un toString al insert toString con todo. Ahí tengo el toString completo. Bien, entonces ese sería mi libro. Ahora, volvamos a biblioteca. Biblioteca tiene la cantidad de libros. Ahora, ¿cómo yo desde el main que uso biblioteca agrego un libro? ¿Cómo hago para, voy a grabar para que salga el error, cómo hago para que en el main me agregue uno de esos 2 libros? Bueno, veamos si está establecido.
acá yo tengo un método que se llama agregar libro. Agregar libro y recibe un libro. Entonces, supongamos, si yo creo un libro, libro A igual a new libro, me pide el título, le vamos a poner a el precio 10. Y voy a crear otro libro, se va a llamar B. Y también vale 10. Ahora, ¿cómo los agrego a biblioteca? A través de la función esa agregar libro que está en biblioteca. Yo voy a llamar bib.agregar libro y le voy a pasar un libro. Voy a hacer lo mismo con B. Agregar libro no existe, entonces pongo Alt Enter. Crear método agregar libro en biblioteca, sí. Voy a agregar. Con control me desplazo hasta ese agregar libro. Me creo un cuerpo del método que tira una excepción. No me interesa ese cuerpo, lo voy a borrar. Lo voy a poner que sea público, agregar libro. ¿Y cómo se hace la carga? La carga en un vector, por lo que hemos visto, tenemos que iterar desde la posición 0 del vector hasta la longitud del vector, y lo que hacemos es si el vector en la posición i es igual a nulo, lo que hacemos es asignarlo a libros sub i, hacemos igual al libro que estoy pasando como parámetro, y para no repetir agregar libro, bueno, hacemos un break para que salga del ciclo. Con esto hacemos un recorrido secuencial para agregar un libro al vector. Bien. Tenemos entonces el recorrido secuencial para agregar libros. Entonces, podemos volver a libro, al main, perdón, y acá agregamos dos libros y deberíamos tener una forma de ver los libros que agregamos. Veamos si el ejemplo tiene algo previsto. Agregar libro, cantidad de libros por estado, listado del solicitante, promedio de préstamos, suma de promedios de extraviados. Ningún lado dice qué libros hemos agregado. Nosotros vamos a agregar un método más a la resolución para ver los libros, para poderlos listar. Entonces, a mí me gustaría decir, por ejemplo, hacer un sort de contenido de biblioteca, no, sería listado de libros. Entonces, ese listado de libros, vamos a crearlo, crear método listado de libros en biblioteca. Voy a poner que sí, voy hasta biblioteca y mi listado de libros voy a hacer un recorrido secuencial para mostrar los libros. Voy a tener, no es booleano, sino que es string y es público. Entonces voy a retornar resultado y mi resultado va a ser un string y lo voy a inicializar en vacío, y acá voy a concatenar cada uno de los libros. Entonces voy a hacer un for
y hasta libros length, y voy a decir sí, porque puede ser que yo diga que tiene 3 libros pero cargué uno solo, entonces tengo que preguntar si es nula la posición. Sí, libros sub i es distinto de nulo, significa que existe un libro en la posición sub i. Lo que hago es, a resultado, le concateno con más igual, en este caso no estoy sumando, estoy concatenando el libro. Vamos a poner L para que sea más claro, y acá vamos a poner que L es un libro y que es igual a la posición I. Vamos a concatenar L. Sí es distinto de nulo y va a seguir el ciclo. Entonces si se saltea, si tengo algunos nulos, no me va a dar error. Entonces, probemos. Acá estoy en el listado de libros. Ejecutemos y veamos si dentro de biblioteca yo agregué estos 2 libros, y veamos, acá los agrego y veamos si se muestran. Me falta un /n. Fíjense, si yo pongo el play, me puso un libro pegado al otro. Entonces yo con el /n yo hago que se ponga en una línea diferente. Entonces, en donde concateno, acá voy a concatenar eso más un /n, que es un salto de línea. Entonces acá digo que, bueno, a ver, libro.toString, tengo que poner el toString si voy a hacer esa operación, y lo que voy a hacer es agrego un libro y un salto de línea. Ahora, si vuelvo a ejecutar, ahí se agregó, fíjense, un libro debajo del otro. Entonces, bien, de lo que es principal ya funciona agregar libros, acá agregar libros y listarlos. Entonces, vayamos al problema. Ya tengo agregar libros. Tengo el constructor, acá estaba con la cantidad de libros, no lo había visto, acá está el constructor con la cantidad de libros. Tengo agregar libro, ya funciona. Y después tengo otros métodos que responden a lo que pide el enunciado. Veamos entonces qué pide el enunciado. Antes yo quiero llevar al final lo de préstamo. Entonces, cantidad de libros, veamos, se necesita entonces un programa en Java que solicite por teclado los datos de los libros y sus préstamos, y luego, de finalizada la carga, informe la cantidad de libros en cada estado. A ver, nosotros lo que hacemos es grabar, si yo me voy a libro, siempre se van a grabar en estado disponible. La única forma de que cambie de estado es cuando se preste un libro, que no va a estar porque va a estar prestado. Por ejemplo, el libro puede estar disponible o prestado o extraviado. Entonces, lo que podríamos hacer es, podría hacer un cambio de estado en libro, a ver si está un método para cambiar el estado, a ver qué dice: agregar préstamo, listador solicitante, cantidad de préstamos. En ningún momento dice lo del cambio de estado del libro, pero yo sé que cuando agrego un préstamo va a cambiar el estado del libro. Vamos a hacer en libro un setter libro, vamos a hacer un setter para cambiar su estado, que además nos va a servir para probar.
public, le vamos a poner void, cambiar estado, y esto estado va a tener un estado y va a ser this estado igual a estado. Es un setter, digamos, para cambiar de estado. Setter para cambiar de estado. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy agregando este setter para que yo pueda, por ejemplo, agregar un libro A y directamente ponerle que A punto cambiar de estado y que esté extraviado el libro, para probar. Para probar qué cosa, después del listado vamos a probar lo que dice el enunciado. El enunciado dice cantidad de libros de cada estado, son 3 en totales. Y si vemos cantidad de libros por estado, devuelve un vector. Nosotros asumimos que es un vector con 3 posiciones, en donde en la primera posición van a estar los de estado 1, en la segunda posición los de estado 2 y en la tercera posición los extraviados. Entonces, esto va a ser listado de libros por estado y vamos a tener un vector de enteros que van a ser 3, resultado igual a mi biblioteca punto, ¿cómo se llama el método? Se llama cantidad libros por estado. Cantidad libros por estado. Ya lo vamos a hacer a ese método. Mientras tanto, cuando tengamos el resultado que nos devuelve eso, vamos a hacer un for de i hasta resultado.length y vamos a mostrar libros de estado. Vamos a poner las posiciones no son los estados van del 1, 2 y 3 y las posiciones son 0, 1 y 2. Entonces tengo que decir que libros de el estado i más 1 para que empiece en 1. Si no, podría poner acá un 1, pero después cuando indexo acá abajo resultado voy a tener un problema. Entonces, libros de estado 1, libros de estado es igual a resultado sub i. Ahí me va a dar la cantidad. Entonces acá estoy haciendo un recorrido del resultado y lo estoy mostrando. Ahora bueno, hagamos cantidad de libros por estado. No existe. Crear método cantidad de libros por estado en biblioteca. Voy a poner que sí. Voy a ir bien. Entonces estamos en cantidad de libros por estado. Voy a modificar. Y para saber, yo ya tengo en mi vector, estoy en biblioteca, si se fijan, es biblioteca. Entonces, si voy a crear un vector, int vector resultado igual a int de 3 posiciones y después voy a devolver el resultado
error. New, me faltó la palabra clave new. Entonces tenemos que para saber el estado de los libros necesitamos consultar el estado de cada libro y lo vamos a hacer a través de libros. Ahí vamos a tener un problema que nos va a hacer falta el getter del estado. Yo lo que quiero decir es recorrer los libros de la biblioteca y contar los libros de cada estado. Entonces, for y hasta libros length vamos a preguntar, ¿podría usar otra estructura? ¿Un switch? Sí. Pero vamos a hacer un if, sí. Si el libro en la posición i, punto, get estado es igual. Si el estado es 1, vamos a, acá voy a inicializar mis contadores. Estado 1, estado 2, veamos si me permite, estado 3. Igual a 0, igual a 0, igual a 0. Estoy inicializando mis 3 estados y si el libro es de estado 1, voy a hacer estado 1 más. Else, if, libro sub i. Voy a repetir acá. Bueno, lo voy a escribir, pero get estado, libros, perdón, libros. Acá también, libros. Get estado, si es igual a 2, entonces estado 2 más. Como sé que son 3 estados, voy a hacer un else. Un else para decir un else para estado 3. Voy a ordenar el código con, no me acuerdo la tecla, entonces voy a venir a refactor, source format, al mayúscula F. Bien, yo creo que ahí está el algoritmo. Ahora tengo que hacer este getter que no existe. Vamos a ir, crear método get estado en libro, sí. Vamos a ir a ese método. Vamos a agregar el público y vamos a decir return this.estado. Es mi getter de estado. Y lo vamos a mover arriba donde está el setter de estado. Bueno, entonces si venimos a biblioteca, ya compila cantidad de libros por estado, en donde hacemos un vector de resultados, inicializamos 3 contadores, hacemos un for por cada libro. Si el estado del libro es igual a 1, sumamos los del estado 1. Si el libro es igual a 2, sumamos el estado 2. Y si el libro es de estado 3, pero acá estoy en resultado retornando el vector que hice acá arriba, que está vacío. Entonces lo que podemos hacer es, al final, podríamos
resultado en la posición 0. Vamos a asignarle estado, el contador estado 1. Y vamos a hacer lo mismo con el 1 y el 2, estado 2 y 3. Entonces acá asignamos al resultado el valor de los contadores. Bien, entonces ese es mi algoritmo. Yo podría simplificarlo y hacer directamente que cuente en cada posición acá, pero es lo mismo. Hice 3 contadores y después los asigné. Entonces, biblioteca. Ya habíamos programado esta parte de la biblioteca, del listado por libros. Veamos si funciona. Agreguemos, tenemos 2 libros, uno de estado 3, uno de estado 1 y 0 en estado... A ver, probemos. Tenemos libros, listado de libros por estado, libros de estado 1, tenemos 1, porque tenemos 1 que fue prestado. Libros de estado 2, yo no asigné ninguno. Y libros de estado 3, yo le cambié a, le puse a punto cambiar estado 3. Entonces funcionan libros por estado. Entonces, volvemos al enunciado. Es un ejercicio largo. Pero ya tenemos la primera parte, cantidad de libros en cada estado. Bien. Ahora dice, sumatoria del precio de reposición de todos los libros extraviados. Pensemos, ¿quién es el responsable de hacer la sumatoria? La sumatoria lo va a hacer biblioteca porque tiene a su disposición la colección de libros. Entonces tenemos la condición de libros, suma precio de extraviados. Vamos a hacer esa función y después vamos a retornar sumatoria del precio de reposición de todos los libros extraviados. Vamos a empezar como siempre desde nuestro main. Vamos a hacer acá abajo. Ya vimos que tenemos un libro extraviado, que en este caso es este libro extraviado. Entonces voy a ir abajo y voy a hacer como siempre, voy a empezar por lo que yo quiero. Sumatoria de libros de precio de reposición de extraviados, y vamos a hacer un sort de una función que todavía no existe, pero se lo voy a pedir a biblioteca, que se llama, acá en el diagrama, suma precio extraviados. Suma precio extraviados. Y eso me devuelve un float. ¿Sí? Entonces, voy a crear ese método. Crear método suma precios extraviados en biblioteca. Sí. Voy a ir con control. Suma de precios extraviados. Me dice que es booleano, pero yo quiero que sea public float. ¿Cómo hacemos para saber los precios extraviados? Bueno, tendríamos que fijarnos, tendríamos que recorrer el vector, seleccionar los libros extraviados y acumular el precio. Entonces vamos a hacer el for de igual a libros.length. Ahí estamos recorriendo el vector. Vamos a seleccionar los libros extraviados. Sí, libros sub i
es distinto de null y si libros sub i punto get estado es igual a el extraviado es el 3. Vamos a acumular, esto es un entero int. A ver, veamos los precios. El precio del libro es un entero, entonces va a dar enteros. Entonces int total es igual a... Bueno, entonces a total le vamos a sumar libro sub i, que es un libro, punto, no tengo precio, tengo que hacer el getter de precio. Vamos a construir, no sabe qué get precio porque no sabe qué hay en el vector. Entonces yo tengo que ir al libro y tengo que construir, lo voy a hacer acá, public int get precio return this precio. Ese es mi getter de precios. Voy a volver. Entonces estaba recorrer el vector, lo hacemos acá. Seleccionar los libros extraviados, lo hacemos en el if. Acumular el precio en el acumulador que es total y después vamos a poner que sea float. Y después lo que voy a hacer va a ser retornar, return el total. Ahora volvemos, biblioteca completo, tenemos, estos son los libros, esto es, vamos a marcarlo, listado de libros en la biblioteca. Esto lo podríamos hacer que pida por teclado los libros, ¿no? Y nosotros, en vez de construirlos directamente, llenarlos por teclado. Pero como no dice el enunciado, lo voy a probar así. Acá termina el listado de libros para agregados. Entonces tenemos libro A, que es extraviado, libro B, que es por defecto, que yo le puse que sea prestado y agrego los dos libros. Entonces tengo uno extraviado y el precio, le vamos a cambiar el precio y le vamos a poner que vale 99. Veamos, con play. Sumatoria del precio de reposición de extraviados es 99. Bien, funcionó con un libro. Ahora le cambiamos el estado a B. Eso va a ser 99 más 10, que es 109. Vamos a ver, play, sumatoria de precios 109. Funciona lo de la sumatoria. Entonces, ya tenemos cómo mostrar los libros, la cantidad de libros por estado y la sumatoria de los precios de los extraviados. Bueno, entonces tenemos cantidad de libros en cada estado y sumatoria de precios de reposición de todos los libros extraviados. Ahora nos falta nombre de todos los solicitantes de un libro en particular identificado por su título. En este caso, que dice nombre de todos los solicitantes, veo que voy a necesitar esta noción de préstamo, en donde está el solicitante. Hasta ahora no nos había hecho falta. Entonces vamos a tener que hacer un poco de estructura primero, antes de responder a esta pregunta, nombre de todos los solicitantes. ¿A qué me refiero con estructura? Es agregar al libro, que no lo habíamos hecho, el conjunto de préstamos, agregar la clase préstamo y además en libro hacer un constructor con la cantidad de préstamos y agregar un préstamo.
que es el manejo, digamos, habitual de los vectores. Entonces, vamos al libro y vamos a hacer el listado, préstamos, que es el listado de préstamos. Entonces, libro, voy arriba, vamos a tener un listado de préstamos, préstamo, vector, que se llama préstamo. Bueno, entonces tenemos listado de préstamos y deberíamos inicializarlo. ¿Cómo inicializamos eso? Si nos fijamos en el constructor del libro, tenemos cantidad de préstamos. Yo había puesto en el constructor título y precio. Voy a poner al final int cantidad préstamos. Y ahora vamos a hacer dispréstamos igual a new préstamo vector con cantidad de préstamos. ¿No sabe lo que es préstamo? Vamos a crear la clase, al enter, crear clase préstamo en el paquete biblioteca completo, sí. Acá tengo préstamo, va a ser público. Fijémonos qué datos necesita préstamo. Préstamo tiene una string con un solicitante, private string solicitante, cantidad de días es un entero, private int cantidad de días, y devuelto es un boolean, private boolean devuelto. ¿Qué más? Constructor getter y setters. Vamos a hacer un constructor al insert constructor con todos los datos, y supongo yo que al préstamo, bueno, hagamos lo que necesitamos hasta ahora, que es un constructor y nada más. Después vemos si necesitamos algo más. Vuelvo al libro. En libro tengo los préstamos. Los préstamos en el constructor lo inicializo con la cantidad. Y después voy a ir a agregar préstamo. Voy a hacer esa función en libro. La voy a hacer acá arriba. Public void agregar préstamo, que va a tomar un préstamo como parámetro, y como ya hicimos, es exactamente al que hicimos en biblioteca para agregar libros. Si yo me fijo en biblioteca, listado, agregar libros, es esto, un recorrido secuencial para agregar los libros al vector. Recorremos, si es igual a null la posición, asignamos y cortamos con break. Es exactamente lo mismo para agregar préstamos. Voy a recorrer el vector de préstamos, préstamos.length. Voy a fijarme si en la posición y si es igual a null, entonces préstamos sub i es igual al préstamo que viene como parámetro, y después corto el ciclo. Entonces ya tengo cómo agregar préstamo. Entonces, nunca tenemos que olvidarnos de cómo viene la lógica. Tenemos préstamo y tenemos de libro cómo se agregan los préstamos. Ahora voy a ir a biblioteca. Biblioteca no compila, porque ahora libro necesita la cantidad de préstamos. Podría empezar y ponerle que no tiene ningún préstamo para que compile.
Si pruebo, hasta ahora no ha cambiado nada. Entonces yo tendría que crear préstamos para asignarles a los libros. Entonces, vamos a hacer préstamos para asignar a libros. Entonces vamos a hacer préstamo P1 igual a new préstamo. Tenemos el solicitante Juan, cantidad de días 10 días, devuelto falso. Y después tenemos préstamo 2 Juan, cantidad de días 0, devuelto true. Y después vamos a hacer un préstamo, un tercer préstamo de Martín, cantidad de días 3 y falso. Ahí tenemos los 3 préstamos. Entonces yo al libro 1, o sea al libro A, le voy a decir agregar préstamo y le voy a agregar el préstamo 1 y el préstamo 2. Y al libro B voy a poner agregar préstamo y voy a agregar el préstamo 3. Entonces acá agrego los préstamos al libro A. Y acá agrego los préstamos al libro B. Hasta ahora no va a pasar nada, se van a agregar los préstamos. Si yo pongo play funciona exactamente igual porque lo único que hice fue agregar los préstamos. Tengo los libros y lo que yo dije de los estados y la sumatoria de los precios. Pero ahora estamos en condiciones de realizar este punto, nombre de todos los solicitantes de un libro en particular identificado por su título. Eso que dice identificado por su título, o sea, un libro en particular identificado por su título, es una búsqueda. Las búsquedas, generalmente en este tipo de estructuras, se hace de forma secuencial. Se hace una búsqueda secuencial comparando con nombre. Entonces, veamos si ya tiene un nombre. Supongo yo que se delega la función, entonces va a estar en biblioteca y va a estar en libro. A ver... Nombre de todos los solicitantes de un libro. Listado de solicitantes por el título del libro. Y eso devuelve nombre de todos los solicitantes como un string. Este listado de solicitantes seguramente se va a repetir acá. Listado de solicitantes, pero ya no le hace falta el libro porque estoy en libro. Entonces tiene relación. Es así. Desde principal llamo al listado de solicitantes pasándole el libro. Biblioteca a cada libro llama al listado de solicitantes y el libro llama a préstamo para ver el solicitante. Esa es la relación, la navegación de la relación más complicada que tiene este ejemplo, para ver que desde principal puedo tomar datos de préstamo, en este caso el solicitante. Entonces, vamos a empezar por afuera, vamos a hacer que principal pide listado de solicitantes. Entonces, voy a ir abajo, voy a marcar, voy a hacer unos espacios para que se vea mejor. Este es mi listado de libros por estado. Este es la sumatoria de precios de extraviados y ahora vamos a hacer el listado de solicitantes por listado de solicitantes por título. Entonces, vamos a poner el listado de solicitantes por título es
y vamos a hacer un show a biblioteca, le vamos a pedir el listado de solicitantes y le vamos a poner un título, por ejemplo, un título arbitrario. Esto lo podemos pedir por teclado, pero lo voy a probar así, a ver cómo se llama el título. Del primer libro es AAA. Entonces vamos a hacer A mayúscula AA. Bien, ahora veamos si conformamos con la firma del método. Listado solicitantes, título, y devuelve una string, por lo tanto se va a poder hacer el sistema print ln. Creemos este listado de solicitantes. Crear método listado solicitantes en biblioteca, ponemos que sí. Vamos al método. Me pone que es boolean, pero en realidad yo sé que es public string. Listado de solicitantes. Tendría que recorrer cada libro. Entonces, primero recorrer cada libro, recorrer libros y pedir el listado de solicitantes a cada libro. Esto es recorrer libros y filtrar por título. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos un for de i hasta libros.length. Ahí tenemos el recorrido de todos los libros, ¿sí? Esto es recorrido de todos los libros. Después tenemos por cada libro, si libros sub i es distinto de null, por las dudas haya algún nulo, y si libros sub i punto get título debería ser es igual, esto es título, si get título es igual a título, entonces es libro correcto. Tengo que decir que a libros sub i, o que en este caso yo adentro de la guarda sé que es el libro correcto, el que tiene el título correcto, le tengo que pedir los solicitantes. Entonces, ¿cómo pido los solicitantes? Punto, me va a faltar a libro, a esta parte del libro, ya estoy, o sea, estoy adentro del ciclo, estoy en esta parte del libro, le tengo que pedir el listado de solicitantes. Entonces, listado solicitantes. Y nada más. ¿Qué hago con ese listado? Lo concateno a un resultado. Ese resultado no existe, lo inicializo arriba. Y lo devuelvo afuera del for, return resultado. Ahora bien, tengo dos, entonces el algoritmo es así. Tengo un listado de resultados vacíos, recorro todos los libros, cuando el libro es correcto, que el título corresponde, le pido al libro el listado de sus solicitantes y lo concateno a resultado. Sale del for, ya recorrí todos los libros y muestro el resultado. Ese es el algoritmo. Ahora bien, nosotros tenemos get título no existe, tengo que hacer ese getter. Vamos a empezar por ahí. ¿Crear método get título en libros? Sí. Voy a ir a get título y le voy a poner public y voy a poner return this.título. Ya tengo el título. Voy a volver de donde vine. Entonces tengo el libro y tengo el título. Tendría que hacer
este listado de solicitantes. Antes voy a marcar acá para hacer to do, que significa hacer. Generalmente en programación se marca así con to do, y hay IDEs que te lo pintan de otra forma para acordarte lo que tenés que hacer. Tengo que ver la comparación de dos cadenas, porque esto, libros.getTítulo, me va a retornar una string, y título es otra string, pero no se compara con igual. Eso, o sea, se pueden comparar números con igual y otros tipos de datos, pero las cadenas particularmente no. En las cadenas en Java se tienen que comparar con punto equals, equals, título. Fíjense si el libro es distinto de null, y libro get título, eso me devuelve una string. Equals es igual a título. Bien, esa es la comparación de dos cadenas. Entonces, comparamos cadenas con equals y no con igual. Bien, entonces ahora tengo que ver este listado de solicitantes de cada libro. Voy a crear esa función, no sabe qué es. Entonces, para crear la función yo tendría que ir a libro y hacer un método public que me devuelve una string, listado solicitantes. ¿Cómo haría ese listado? Tengo una lista de solicitantes, veamos el nombre porque no me acuerdo, préstamos, perdón, acá está, préstamos, no tengo un listado de solicitantes, tengo un listado de préstamos.length, y de cada préstamo préstamos subí. Esto es de cada préstamo. Lo que yo tendría que hacer es get solicitante, y eso lo debería guardar string solicitante en una variable, y después tendría que hacer lo mismo que hago siempre con los resultados. Entonces string resultado igual a vacío, y al final return resultado. Y ahora a este solicitante yo lo debería concatenar en resultado más igual solicitante, y le vamos a poner que escriba un guión entre cada solicitante. Ahora me falta este get solicitante de préstamos, que no existe. Voy a ir a préstamos. No tengo un getter, entonces voy a hacer public string get solicitante return this.solicitante. Ahí tengo mi getter de solicitante. Podría ser mi getter boolean get devuelto, por las dudas me haga falta, que creo que me va a hacer falta, return this get devuelto, return this devuelto, y cantidad de días, bueno, hagamos public int get count días, return this.cantidad de días. Ya tengo los tres getter, por las dudas me dan falta. Veamos. Sí, no especifica, dice en préstamo constructor getter y setter y toString.
Veamos, hagamos estos getter a ver si sirve. Control Tab para volver a donde estaba. Estaba en libro, acá dice libro, en el listado de solicitantes. Entonces pido el listado de solicitantes. Esto lo único que hago es recorrer la lista de préstamos. Voy a anotar recorrer lista de préstamos y devolver todos los solicitantes. No me acuerdo si eran todos, pero bueno, probemos. Entonces, estoy en libro, subo un nivel más a biblioteca, ya tenemos listado de solicitantes, voy a grabar todo y voy a ir a biblioteca en donde uso listado de solicitantes con el libro AA. A ver, como decía, voy a revisar qué decía. Decía, nombre de todos los solicitantes de un libro en particular identificado por su título. Entonces, si yo pongo listado de solicitantes con el libro AA, si yo me fijo en préstamos, libro, new libro, con triple A, entonces tengo dos solicitantes. Préstamo 1 y préstamo 2, préstamo 1 y préstamo 2 es Juan. En realidad son dos solicitantes, Juan y Pedro le vamos a poner. Para ver si muestra Juan y Pedro. Probemos. El listado de solicitantes por título es vacío. Veamos qué pasó. Y acá vamos a aprender a usar el debugger para sacar este problema. Entonces, voy a poner punto de interrupción ahí, a donde dice bib. Perdón, no es listado de libros. Es en listado de solicitantes. Veamos. Ah, ¿qué pasó? Estoy pensando. Yo puse que el libro tiene la cantidad de préstamos. Era acá. Si yo pongo control espacio, libro va a cantidad de préstamos. Yo le estoy asignando 2 préstamos, pero le dije que no tenía ninguno. Entonces ahí va un 2 y acá va un 1. En el libro de arriba voy a tener, en este libro voy a tener 2 préstamos que están acá y en este libro de abajo un préstamo que está acá. Puede ser ese el error. Voy a sacar. A ver, es algo que me di cuenta ahora, pero si no, lo tengo que investigar con el debugger. Vamos a ver. Ejecutar. Ahí está, el listado de solicitantes por título es Juan y Pedro. Juan y Pedro. Bien, entonces ya tenemos ese listado de solicitantes. Nombre de todos los solicitantes de un libro en particular identificado por su título. Bien, ahora nos falta, para terminar, promedio de veces que fueron prestados los libros en la biblioteca. Es decir, se debe responder a la consulta de cuántas veces, o sea, es un contador, cuántas veces es prestado en promedio cada libro. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, para terminar, promedio de veces que fueron prestados los libros en la biblioteca. Entonces, nosotros tenemos biblioteca, tenemos acá una función promedio de préstamos, que es la que vamos a usar. Promedio de veces que fueron prestados los libros. Y después tenemos cantidad de préstamos. Ahí está, entonces vamos a hacer que fueron prestados, no dice que fueron devueltos, no dice, es la cantidad de préstamos. Entonces, la cantidad de préstamos de cada libro lo vamos a sumar en una suma general y vamos a dividir por la cantidad de libros. Es decir, se debe responder a la consulta de cuántas veces es prestado en promedio cada libro. Eso será el promedio de préstamos de los libros en general. Entonces, vamos a ir a estoy en biblioteca completo en
en la clase principal. Voy a ir abajo y voy a poner promedio de préstamos de los libros. Entonces, System Out, el promedio de préstamos es, y como siempre le vamos a pedir a la biblioteca que nos diga el promedio de préstamos. A ver cómo es la firma del método. Promedio préstamos float. Promedio préstamos float. No existe, vamos a crearlo. Crear método promedio préstamos en biblioteca. Sí, por favor. Vamos a entrar acá. No es un boolean, es un public float. Y vamos a hacer el promedio. Para saber el promedio necesitamos hacer dos cosas: acumular y contar. Para acumular vamos a hacer un acumulador. Vamos a iniciarlo en 0. Y la cuenta de los libros no es la cuenta de los libros, es la cuenta de préstamos por libro. Entonces voy a tener, si tengo 10 libros y cada libro se prestó 2 veces, voy a tener 20 préstamos. Dividido la cantidad de libros. A ver, tengo int acumulador, int contador, igual a 0. Entonces, vamos a recorrer los libros. Estoy en biblioteca, así que tengo acceso a libros, libros.length. Entonces, de cada libro, sí, siempre me tengo que chequear que no sea null. Si el libro sub i es distinto de null y libros, perdón, y libros sub i punto, si libro sub i es distinto de null, no me hace falta esto. Tengo que hacer que el contador, ya vamos a ver qué es. El acumulador es la cantidad de libros. Entonces voy a acumular libros sub i punto, y ahora falta un método que es cantidad de préstamos. Cantidad préstamos, pero esta cantidad de préstamos está en libro. Entonces voy a ir a libro, voy a ir abajo y voy a hacer public. Esto devuelve un entero, cantidad préstamos, y lo que voy a hacer va a ser retornar préstamos.length, la longitud del vector, para saber la cantidad de préstamos. Creo que eso resuelve el problema. Voy a volver. Entonces, recorro todos los libros y de los que no son nulos, acumulo la cantidad de préstamos. Y después tengo el acumulador y mi contador va a ser igual a la cantidad de libros. Libros.length es la cantidad de libros. En realidad, libros.length es la cantidad de lugares para libros en la biblioteca. Yo voy a asumir, acá voy a asumir que se cargan todos los libros. Si yo digo que la biblioteca tiene 3, que cargo 3 libros. Para no tener problemas, si no me va a dar mal el promedio. Si no, debería tener una variable que funcione como contador que me diga cuántas veces agrego, pero para no agregarle complejidad yo
todo el sistema, lo voy a obviar a ese detalle. Entonces tengo la cantidad, entonces después voy a retornar un float con el acumulador dividido el contador. Así devuelvo el promedio. Esto es promedio. Entonces, vamos a biblioteca completo, voy a guardar todo. Por ahí ustedes cuando tienen un error, figura como si fuera un error, cuando guardan todo, desaparece el error porque no se graban los archivos. O sea, conclusión, tienen que grabar todo periódicamente. Entonces, veamos si se hace el promedio. Si yo tengo, bueno, veamos qué da ese promedio. Yo tengo que un libro se prestó 2 veces y otro libro se prestó 1 vez. Entonces yo voy a tener que los libros se prestan, van a ser la cantidad de préstamos, que van a ser 3, y por la cantidad de libros, que son 2 dividido 3, o sea 2/3, me debería dar el resultado, digamos. Perdón, no 2/3, 3/2. El promedio de préstamos es 1,5, que es 3/2, digamos, 3 dividido 2. A ver si está bien. Sí, porque cada libro, si un libro se prestó 2 veces y el otro libro se prestó 1 vez, significa que en promedio se prestan los libros 1 vez y media, que es lo que dio el resultado. Bueno, con esto damos concluido entonces este ejemplo bastante complejo de lo que son varias relaciones de composición, ¿no? Voy a revisar a ver si me falta algo más, pero yo creo que está completo. Constructor, agregar préstamo. Bien, bueno, con esto damos concluido el ejercicio.